Buenas tardes, bienvenidos a Cautivos del Mal en esta nueva edición que abrimos con una invitada maravillosa, una mujer. A mí me gusta hablar de hombres y mujeres de cultura, así en global. Pilar Jurado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerte en Cautivos del Mal. Pues para mí también es un placer estar contigo. Además, este despliegue que tenemos aquí es parte de la obra de Pilar, porque ella, además de ser un referente en el mundo de la música, es una excelente gestora. Es una mujer, como diríamos, del Renacimiento. Pilar Jurado, además, como os decía, es soprano y es compositora, que esto es un matiz importante, porque no solamente interpreta, sino que crea. Pilar, ser una mujer creadora con tanta iniciativa y tanta creatividad y tantos proyectos, ¿en el año 2022 es complicado? Bueno, yo creo que en general ser una persona vanguardista que tiene una visión, digamos, como un poco adelantada al resto, precisamente por toda esa información que tienes y por toda esa necesidad artística que tienes, pues siempre es complejo porque tienes que ir como convenciendo al resto de que bueno, que ese nuevo proyecto va por ahí y luego es verdad que luego son muchos los que se suben a esos proyectos y los que luego años después hacen cosas que yo hice antes. Pero para mí no es más que seguir peleando por algo que amo y que adoro, que es la música y todo lo que tiene que ver con las artes, porque no entiendo la música, como decías, lo de Leonardo da Vinci, ¿no? y una mujer renacentista. No entiendo la música como algo al margen ni de la sociedad, ni del resto de las artes. Creo que la cultura es una palabra que se tiene que seguir escribiendo con mayúsculas, que desgraciadamente ha perdido la mayúscula en estas últimas décadas y yo creo que tenemos que recuperarla. Y para mí la mayúscula significa pues que la cultura es aquello que nos hace también crecer como seres humanos, aquello que hace que la sociedad se mire a sí misma y sea crítica con lo que está viviendo y sea capaz de proyectarse hacia el futuro. Pues esta mujer con este discurso que están ustedes escuchando, este nivel y estas cosas tan claras, además canta así ópera. Vamos a escucharla. Bueno, pues ahí te hemos visto en acción, porque claro, la gente conoce a la Pilar Jurado gestora, a la Pilar Jurado conferenciante, la Pilar Jurado pues de unos discos, vamos a decir, muy conocidos, que son proyectos tuyos, pero tenemos a una soprano de marca mayor. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente es que mi vida es todo eso. Y por supuesto la voz para mí es algo muy importante. De hecho, he creado en este último año, cuando llegó toda la pandemia y nuestros teatros se cerraron y se cerraron todos los teatros. Me acuerdo que el 27 de febrero tenía un concierto en el Carnegie Hall en el 2020 que yo dije, bueno, digo yo que llegaremos ahí, pero, perdona, el 21 y no, ni siquiera en el 21 se abrieron las puertas de los teatros en Estados Unidos y bueno, pues durante ese tiempo, como soy una persona muy inquieta y pues pensé, bueno, pues es el momento de también otros proyectos educativos de gran altura que hacía tiempo que me estaban un poco como pidiendo y lo puse en marcha. Creé un máster, música y arte vocal en UNED, que se acaba, ahora mismo acabamos de hacer el concierto de final del primer grado, digamos, de este máster y bueno, ha sido muy espectacular. He tenido en esta primera ocasión casi 20 alumnos que han sido una pasada, gente además profesionales, muchos de ellos que lo que querían precisamente es dignificar su profesión a través de un título universitario y bueno, pues ahí empecé a luchar, crear la Academia Europea del Arte Vocal.
porque creo que la voz es algo que a veces no se enseña todo lo bien que se debía enseñar, y bueno, pues toda la experiencia que yo he tenido a nivel técnico, que creo que tengo una gran técnica vocal que me permite seguir cantando y seguir teniendo sobreagudos y seguir haciendo, de hecho ahora tengo varios conciertos importantes con orquesta y bueno, pues sigo en mi mundo. Y esa parte es una parte más de todo ese mundo que, como decías tú, es un mundo también creativo, un mundo de buscar otros proyectos y de hacer cosas, porque en el fondo creo que un artista se tiene que reinventar cada día, porque en esa reinvención está el seguir manteniendo como ese gusanillo que te hace, bueno, pues seguir amando profundamente lo que haces. Una mujer creadora, inteligente, con sensibilidad, con cultura, capaz de poner en marcha proyectos, seguramente despierte ciertos recelos del sistema. Quizá haya personas que te queremos, que te seguimos, que te admiramos, pero estoy seguro de que hay personas que, bueno, no les sienta tan bien que una mujer como Pilar Jurado sea tan potente y tenga tanto que decir. Mi vida no la construyo en base a lo que los demás piensan. Mi vida la construyo en base a lo que yo siento que tengo que hacer. Como lo he hecho esto desde el comienzo de mi carrera, pues no me siento mal por hacerlo, ni miro. A ver, que incluso cuando escribí mi ópera no estaba... escribí mi ópera para el Teatro Real, La página en blanco, pues se creó mucha expectación en torno a mí y obviamente, a ver, cuando tú eres foco, cuando estás en el foco, siempre habrá gente que te adorará y gente que, bueno, pues que tendrá sus ideas. También me he encontrado con mucha gente que de repente decían, ay, pues si eres muy simpática, pues no eres prepotente. Y yo digo, prepotente yo, es todo lo contrario, pero la gente habla y la gente también crea sus propias leyendas. Entonces, nunca he dado pábulo un poco a esto porque me parece que tengo un mundo interior tan rico, tengo tantas cosas que hacer en la vida y tengo tanta ilusión y tanto amor por lo que hago que al final no te importa. Por supuesto que, hombre, que te agrada que a la gente le guste y que le guste lo que estás haciendo, pero es verdad que España es un país en esto a veces un poco castigado por el caínismo, ¿no? Y en función de eso, pues uno no puede estar continuamente pensando qué les parece a los demás, porque siempre va a haber alguien que piensa que te estás comiendo su quesito. Y yo ya en alguna ocasión lo he dicho, porque al hacer tantas cosas, pues alguien me decía, ¿y no crees que haciendo tanto en el fondo le estás quitando alguna parte a otros que podrían hacer? Digo, pues no, nunca he tenido esa sensación porque yo siempre he sido mi propio pastelero, es decir, que yo he creado mis pasteles y me he comido los pasteles que creaba yo, con lo cual jamás le he quitado ni un trocito de nada a nadie. Pero yo creo que, a ver, siempre me ha producido un cierto, pues una cierta tristeza, ¿no? El que haya gente que se queje del sistema, de cómo va todo, pero no hagan nada por cambiarlo. Yo, al contrario, siempre aquellas cosas que no me han gustado, lo que he intentado es, bueno, pues hacer que fueran de otra manera o intentar construir algo mejor que las hiciese fluir de otra forma. Pero bueno, eso es cada uno. Pues esta es la Pilar Jurado, hablando de cómo una mujer en el siglo XXI tiene también que abrirse camino con su independencia, con sus pasteles, decía ella. Pues vamos a escuchar otro fragmento de la Pilar Jurado, soprano, en vivo y en directo.
pregunta que te iba a decir importantísima. ¿Se puede conocer la personalidad de alguien a través de la voz, escuchando atentamente los matices de esa persona? Yo creo que sí, como con cualquier rasgo físico de alguien. Yo creo que en el fondo, cuando nacemos tenemos el físico que nos ha dado los genes de nuestra familia, pero a lo largo de los años yo creo que vamos construyendo de alguna forma nuestro físico, nuestra forma de hablar, y por supuesto en todo lo que hacemos al final está mucho de lo que somos, con lo cual a partir de determinada edad yo creo que la cara que tenemos, la forma de hablar que tenemos y los gestos que tenemos en el fondo son parte de nuestra personalidad y de lo que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Porque es verdad que hay voces estridentes, ¿verdad?, que a veces ofenden el oído, a veces decimos, madre mía, esta persona qué mal me cae, solo porque realmente te molesta es el tono de voz, ¿no? Bueno, hay gente que a lo mejor tiene un tono de voz raro porque tiene un problema por mí, porque se ha hecho daño y tiene las cuerdas mal y esto. Pero sí que es verdad que cuando escuchas a alguien, cuando ves a alguien, te entra por muchos sentidos y uno de ellos también es el oído. ¿Qué es lo que no perdona Pilar Jurado? Lo que no puede sufrir Pilar Jurado. Pues fíjate que yo soy una persona muy compasiva. Tremendamente. Quiero decir que al final soy muy empática y entonces al final siempre intento entender al otro. Es verdad que a veces tengo mucho genio y mucho carácter y entonces mi primera reacción es no puede tal, pero rápidamente surge esa otra parte en mí que al final te das cuenta que a veces la gente no se porta bien o no hace bien las cosas ni siquiera ya por hacer daño. Hay algunos que sí, hay algunos que no es que sean cautivos del mal, son el mal en sí mismos y esta gente, pues bueno, que vivan con ellos mismos. Pero es verdad que a veces la gente te hace daño simplemente por su incapacidad. Es decir, que a veces están en un nivel tan básico que no se dan cuenta de que el otro también al final recibe los efluvios de sus acciones. Entonces, bueno, yo como soy tan tremendamente positiva, siempre estoy hacia adelante. Y entonces siempre pienso que todo en la vida te ayuda a aprender, todo en la vida te ayuda a crecer. Y también y especialmente a veces las cosas malas o las malas experiencias con determinada gente. Y eso me hace sentir que en el fondo son también mis maestros y bueno, pues es verdad que si hay alguien, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, si hay alguien que no les gusta o que no les hace bien, por favor, que él siga su camino o ella siga su camino por su lado y ustedes continúen por el suyo. Y es la mejor opción que puedes tener en la vida, porque yo creo que no se puede... El no perdonar implica rencor y el rencor es algo malísimo para el organismo. O sea, todo lo que generes de negatividad y te quedes dentro al final te hace daño y yo soy una persona que en el fondo soy muy espiritual, pero también soy muy corporal en el sentido y muy terrenal en el sentido de que yo vivo de mi voz, de mi cuerpo y todas esas cosas no hacen bien. Creo que uno tiene que ponerse siempre en positivo, sacar lo mejor de cada experiencia en la vida y seguir tu camino y seguir creciendo. El camino de Pilar Jurado es de crecimiento. Ahora vamos a ver en pantalla algunas de sus obras, de sus discos. Nos los ha traído aquí para compartirlos. Esta obra que además diseñas tú con mucho mimo, porque además te implicas en la propia edición, en el apartado físico, forma parte de un legado tuyo que yo creo que no solamente tiene importancia hoy en día, sino que va a marcar un poco la pauta también para muchas mujeres o muchos hombres o muchos cantantes o muchos artistas que a pesar de las dificultades y de que, bueno, precisamente España no es un país que favorezca la creatividad, pero que se puede hacer y que con personas como tú un poco de buque rompehielos vas marcando camino, aunque tú a lo mejor no seas muy consciente de ello. Bueno, a veces soy consciente de ello mucho tiempo después, quiero decir que no soy consciente en el momento, pero por lo que te decía antes, porque como nunca estoy haciendo las cosas por ver qué es lo que van a decir los demás, sino por hacer lo que realmente siento que tengo que hacer en cada momento, pues eso, mira, cuando me dieron el premio Woman Who Makes a Difference en San Francisco, me acuerdo que tenía que pensar en un discurso y tal, y lo que pensé decir era simplemente que yo nunca había pretendido ser una heroína, ni había pretendido ser
pues no sé, ejemplo para nadie. No he hecho las cosas por eso. He hecho las cosas simplemente por algo que me parece mucho más profundo y mucho más existencial, que es por cumplir mis sueños. Es decir, porque yo soñaba con hacer determinadas cosas, iba buscando las herramientas que me permitieran hacerlo. Cuando me di cuenta de que estábamos en un país en el que quienes tomaban las decisiones sobre las cosas, pues digamos que a todos nos ponían un poco como en el mismo cajón, pues yo era absolutamente inclasificable y no quería hacer eso. Yo no quería pasarme la vida haciendo las mismas cosas, quería hacer otras cosas que nacían de lo que yo era, de una persona que tenía conocimientos en dirección de orquesta, en composición, en tantas otras cosas, incluso en todo lo que he ido aprendiendo por el camino, que tenía que ver con la comunicación, con el marketing, con la publicidad, con tal. ¿Qué hacía? Mirarme en personas que eso lo hacían muy bien. Entonces yo, pues, cuando tenía que pensar en las voces, pues a lo mejor me fijaba en la Callas, en Gruberova, en la Tebaldi, en eso, pero cuando tenía que ver cómo se hacía el mundo de comercial, el mundo de esto, del business, ¿no? Dentro de la profesión, que es una de las cosas que, por ejemplo, que he introducido mucho en el máster porque me parece muy importante. Yo miraba a Madonna, por ejemplo, y decía, ¿esta señora cómo lo hace? Y yo veía que ella en cada disco tenía una imagen distinta, en cada historia hacía tal, y yo decía, ¿y por qué no puedo hacer lo mismo? Por supuesto, desde un entorno que tiene una serie de hándicaps y otra serie de imágenes diferentes, pero tengo que ser una cantante del siglo XXI, no puedo seguir siendo una cantante del siglo XIX, ¿no? Que es a veces lo que ha ocurrido un poco con la lírica. Y en ese sentido, pues también el abordar también el mundo de la fusión era importante porque vivimos. El siglo XXI es un siglo de fusiones, absoluto. Ya el final del siglo XX era un siglo de fusiones y, por supuesto, ahora no sé muy bien de qué es el siglo. Es el siglo de la pospandemia y eso ha marcado muchas cosas y nos ha cambiado el pie a todos y ha cambiado mucho la visión general de lo que estamos viviendo. Pero de la misma manera hay que ver cuál es esa visión, cuál es ese momento que estamos viviendo y hay que encontrar nuestro espacio. Porque si no encontramos nuestro espacio, nuestro público y todo lo que tiene que ver para que podamos seguir existiendo, podremos acabar con un género maravilloso como es el de la lírica. ¿Es España un país que favorece, que cuida, que disfruta con sus artistas, con sus músicos, con sus cantantes? Si me lo pregunta para que diga lo que voy a decir porque él ya lo sabe, pues no creo. A ver, es un país que acepta y venera aquello que otros fuera de repente dicen, ¡ay, qué fantástico! Tal. Entonces, cuando triunfas fuera, de repente aquí todo el mundo dice, sí, yo lo sabía, sí, ya lo sabía yo y tal. Pero mira, a mí me ocurrió una cosa muy, muy curiosa y es significativa. Cuando yo iba a hacer mi ópera en el Teatro Real, que me la había encargado Antonio Moral, y en medio del proceso, pues a los 8 meses de repente cambian de director artístico y entonces le dan el puesto a Gerard Mortier. Entonces quedo con él un día para desayunar en el Ritz y mientras estábamos hablando, pues él entonces no hablaba nada de español, así que en inglés yo le expliqué cómo era mi ópera, lo que quería hacer. Cuando terminé de contarle todo esto, habían pasado 2 horas, él ya se había involucrado, él ya había hablado de que el final tenía que ser de esta otra manera, que tal, que lo veía, que era fantástico. Yo le hablaba de que yo quería hacer una ópera que tuviera más que ver con el mundo cinematográfico que con el mundo teatral, porque estamos en el mundo de la imagen, de audiovisual y tenemos que ir hacia ahí, que quería hacer un thriller. Tal. Entonces, cuando terminamos, le llevé al Teatro Real y luego me contaron que nada más llegar, dijo, he estado con Pilar Jurado. Los 5 minutos, primero piensas que está loca, porque él venía del mundo centroeuropeo, todo el mundo calmado y tal, y yo era todo pasión, por eso se encargó de ponerme un montón de centroeuropeos alrededor para controlar, para equilibrar la pasión. Y luego dijo, pero a los 5 minutos te das cuenta de que estás hablando con un genio. Dios mío, cuando dijo esto, la siguiente vez que yo fui al Teatro Real ya nadie me miraba igual, ya todo el mundo me miraba de otra manera. Entonces, parece como que siempre tiene que ser alguien de fuera. Claro, él era el Pope de la música contemporánea, había visto a todos los súper grandes y que de repente él llegara diciendo eso, yo
por la parte que me toca, me siento muy orgullosa de que él pensase esto, pero yo seguía siendo la misma, y he seguido siendo la misma, y era la misma antes, y sigo siendo la misma después, e incluso después de algo tan glorioso como fue aquel estreno en el Teatro Real. Yo siempre he tenido los pies en la tierra y he seguido siendo, porque sé que al final cada una de las cosas que haces son peldaños, y esos peldaños hay que irlos subiendo, pero además vendrán otros peldaños y hay que buscar, uno no se puede quedar en algo que hizo una vez, tienen que seguir ocurriendo cosas. Y en eso estamos, en que sigan ocurriendo cosas. Entre las cosas que ocurren están estos discos maravillosos que vamos a ir viendo, como Una voz de cine, un proyecto precioso de Pilar, o este de título muy sugerente, El diablo en el poder. El diablo en el poder. Bueno, ya sabes que esto, mira, esto que yo además hice aposta, me puse llena de súper moderna, o sea, todas las fotos de este disco son tremendamente transgresoras y o sea, hola, ¿qué tal? O sea, pero me encanta porque en el fondo lo que estaba haciendo era una recuperación de patrimonio histórico. Y el patrimonio histórico, ¿por qué tenemos que recogerlo como algo antiguo, denostado y que ya no tiene nada que ver? Y curiosamente, El diablo en el poder es una zarzuela de Barbieri, con la que se inauguró lo que es el Teatro de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela que se compró, y que ya te estoy viendo yo a ti por dónde vienes, que se compró precisamente por los autores, por los creadores de nuestro género lírico, y que lo que pretendían era precisamente que los teatros no se quedaran con sus derechos, y a raíz de esto surge precisamente la Sociedad General de Autores, que entonces era la Sociedad de Autores Españoles, la SAE. Y fíjate qué curioso, ese teatro que era de los autores, al final pues ha acabado siendo pasó a ser parte de esa sociedad, y ahora es parte de la sociedad en general, porque es parte del Estado, pero que es tremendo como siempre hay personalidades que intentan encontrar en su arte también la necesidad de reivindicarse frente a la sociedad y de hacer que nuestro mundo sea un poquito mejor y que nuestro trabajo sea remunerado y reconocido como se debe. Hay una cosa que yo creo que has tocado muy importante, y es que en el país de las etiquetas, de los compartimentos estancos, una todoterreno como tú, que le da lo clásico, le da lo moderno y consigue esa síntesis que es lo popular, como fue popular también. Y te tengo que decir que acabo de grabar, que bueno, o sea, ya han salido 2 de los temas, pero seguirán saliendo, y dentro de poco ya presentaremos todo el álbum, junto con Julio Posadas, que es uno de los grandísimos DJs y productores de música electrónica. Un disco de música electrónica absolutamente disco. O sea, música disco. Y esto lo hice durante la pandemia y tal. Pero fíjate que quiero decirte que me parece que se pueden seguir evolucionando los géneros, y que al final la fusión del mundo clásico, de la lírica, con otros géneros, lo que hace es darle posibilidad, es una bombona de oxígeno para que siga en el futuro y que nuevas generaciones también se acerquen a ella. Y mira, ocurrió ya con Mago de Oz, cuando canté con ellos, que me pidieron que hiciese una colaboración, y de repente un montón de gente de ese mundo rock, celta y tal, que no conocían para nada la música, la ópera ni nada así, de repente luego venían a mis conciertos y yo me les encontraba en los auditorios clásicos llenos de piercings, y yo tal, le decía, no, es que vinimos a verla porque es muy bonito acercarse a nuevos públicos, y además la música clásica necesita de nuevos públicos. Así que creo que todo aquello que en una primera etapa de mi vida se criticó, luego de repente se reconoció como algo bueno, o algo por lo menos personal, y ahora estamos en el proceso en el que todos me imitan. Así que no lo estaba haciendo tan mal, creo. Pero es lo que te quería decir, que hay todavía unos núcleos de resistencia a esa mixtura de la que tú eres maestra, ¿no? Es decir,
traer y mezclar públicos de músicas diferentes. Y todavía quedan los templos sacrosantos, intocables, donde no se deben mezclar, porque si un músico, si un cantante hace incursiones en otros géneros más populares, en las alturas de lo clásico, pues eso tampoco está bien visto. Todo este mundo que todavía sigue, el mundo de palacio, vamos a decir, de la música clásica, que a veces no ve con buenos ojos incursiones, ya digo, en algo más popular. No tanto, yo creo que en los últimos años ha cambiado mucho todo porque... Ha ido cambiando, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. Además, o sea, una cosa es hacer... Yo cuando he hecho este tipo de mezclas y este tipo de historias tenían que ver también con algo, con una postura muy filosófica sobre lo que tenía que ser. Yo, por supuesto, que si yo estoy interpretando, cuando interpreto este disco, El Diablo en el Poder, o cuando hago el arte de la coloratura, yo soy absolutamente purista, o sea, cuido muchísimo todo, estudio cada época, utilizo la voz en la forma en la que ese estilo debe ser tratado, o sea, yo conozco, como dicen en De Pasquale, conozco cómo funciona todo esto y obviamente soy muy respetuosa porque es mi universo al que adoro. Pero por otro lado, el hacer otras cosas, lo único que depende es de tu ductilidad y de tu capacidad de entender, porque hay veces que hay mezclas que no casan de ninguna manera. Entonces, digamos, lo bonito es ser capaz de hacer que todo eso que aparentemente es estratosféricamente distinto, pues se convierta de repente en otro universo paralelo que funciona y que puedes escuchar con agrado. Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que, como te decía, Poderoso caballero es don dinero, pues los mismos teatros que dices tú que son los templos, como es por ejemplo el Teatro Real, el Templo de la Ópera, han tenido que abrir sus puertas a otras cosas. Y tenemos ahora mismo festivales que organizan las multinacionales, flamenco y cosas que también se hacen allí. Y a mí me parece que, a ver, que lo grande de un lugar no está tanto en lo que se haga. Obviamente, si es un templo de la ópera, lo normal es que su principal actividad sea la ópera y el ballet, pero está en la calidad de lo que se haga ahí. Entonces, yo creo que... Y lo mismo con los artistas que hacen una cosa y otra. Pero vamos, todas las grandes, René Fleming, todos los nombres que te puedas imaginar dentro del mundo de la lírica han hecho incursiones en otros géneros y bueno, algunos con mayor o con menor acierto, pero quiero decirte que ese mundo en el que se diferenciaba tanto, yo creo que está cambiando. Y bueno, pues yo creo que está bien, bien que eso ocurra. No, incluso hemos visto recientemente como en esta Juana de Arco de Honegger, pues incorpora elementos cinematográficos, ¿no? Empezando por su actriz Yo ya en el principal. 2011 hablaba de esto. Tú lo hablabas. Y ya la última pregunta, Pilar, para despedirte esta charla tan grata contigo. ¿Qué le diría Pilar Jurado a la ministra de Educación, a Pilar Alegría? ¿Qué le tiene que decir? ¿Y qué le tiene que decir al ministro de Cultura, Miquel Iceta? Ahora tienes tus micrófonos, tu cámara. Bueno, yo, a ver, no tengo que decirle nada, solamente si tuviera que opinar sobre la educación de nuestro país, pues creo que como la educación en general en el mundo, pero de una forma muy especial aquí, porque desgraciadamente hemos tenido épocas en las que se ha eliminado totalmente de las escuelas el arte en general, especialmente la música. Yo creo que la música tiene que ser parte de nuestra educación desde que nacemos, porque es que la música ha sido a lo largo de la historia parte de, ayuda a la psicomotricidad, ayuda a todo, ayuda a crecer también nuestro propio cerebro y a relacionarnos con los demás. De ahí, pues todos esos corros y juegos que se hacen desde niños en los que se tararea, se canta y demás. Yo creo que perder eso es perder algo muy importante y sobre todo darle la oportunidad a que nuestra sociedad pueda ser capaz de disfrutar de cosas de más categoría, de más altura, de más dificultad, porque para poder disfrutar de algunas cosas se necesita un mínimo aprendizaje o un mínimo acercamiento a ello. A Miquel Iceta, que es alguien a quien tengo mucho cariño, que es amigo y con el que hablo, pues yo solamente puedo decir que
que protejan la cultura, pero que protejan esa cultura con mayúsculas, que es la cultura que después podemos realmente exportar, que es la cultura que nos hace grandes como país, que nunca va a llover a gusto de todos y que yo creo que es muy difícil estar en cualquiera de los puestos de estos dos ministros porque tienen mucho que aportar a la sociedad sus decisiones o que restar a la sociedad sus decisiones. Con lo cual yo creo que, y espero, confío, en que son conscientes de esta responsabilidad y que tienen que hacerlo lo mejor posible. Que se dejen asesorar, y esto sí es importante, por los verdaderos profesionales y las verdaderas gentes de la cultura, de aquellos que realmente han demostrado a lo largo de su historia que tienen algo que decir y que a veces pues no simplemente hagan lo que el asesor de turno dice tal, porque hay muchos intereses, como en todas las cosas en esta vida. Y yo creo que en algo tan importante que tiene que estar al margen de cualquier ideología, porque estamos hablando de creatividad, de talento, de cosas que tienen que estar por encima de los partidos políticos y por encima de todo, yo creo que tendrían que hacer un gran pacto de Estado por la educación y por la cultura y que nos merecemos volver a ser muy grandes en todo esto porque hay muy grandes artistas que pueden aportar todo lo que les dejen hacer. Pues no se puede decir más alto ni más claro que, como lo ha dicho Pilar Jurado, llama a un gran pacto de Estado por la educación y la cultura, una de las protagonistas de las dos vías de la educación y de la cultura musical, del bel canto, de las artes. Querida Pilar, muchísimas gracias por venir a Cautivos del Mal. Gracias. Ha sido un placer tenerte. Para mí también. Ya sabes que aquí tienes un micrófono y Muchas un estrado gracias. para poder contar todo lo que quieras con plena libertad. Pues muchas gracias y nada, te auguro mucho éxito con este programa y espero que nos veamos muy pronto en el escenario, en las televisiones, donde sea, pero que nos veamos. Nosotros seguimos hablando de música con otro estudioso, musicólogo, escritor, con mi querido Luis Antonio Muñoz, que nos trae unos volúmenes para chuparse los dedos. Pues nuestro siguiente invitado es un gran conocedor de la música, es escritor, investigador musical, es cantante, es compositor y es un hombre muy interesado en no solamente los orígenes de la música, sino su evolución, sus características. Luis Antonio Muñoz, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo, un placer. Que nos presenta Homo Musicalis, una historia de la evolución musical y de la inteligencia humana en la esfera de los libros, que es un volumen que acaba de publicar esta estupenda editorial y que además responde a un esfuerzo por sintetizar un estudio divulgativo sobre la música, todo aquello que nos hace humanos. Es un libro, yo creo, muy ambicioso y que además recoge temas, curiosidades. Claro, resumir un Homo Musicalis en este libro tiene que haber sido muy complejo. Bueno, la idea es precisamente analizar desde una forma abierta en qué medida la música nos ha ayudado, nos ha complementado nuestro proceso evolutivo, nuestra inteligencia, diría. Entonces, el libro se dedica a analizar nuestra relación con muchos fenómenos, la manera en la que nosotros miramos el mundo, la manera en la que escuchamos el mundo y esta idea del libro planteaba un poco pues esa mirada humana y en qué medida la música ha formado parte estructural de esa evolución. Los dos libros en los que he trabajado son como las dos caras de una misma idea, ¿no? Por un lado el pensamiento mágico y por otro lado pues el pensamiento racional científico. Nuestro cerebro es uno de los grandes misterios y somos música, es una de las ideas desde las que trabajo. Por lo tanto, podemos decir que la música tiene una incidencia directa en el desarrollo intelectual de las personas. Indudablemente, si lo piensas, el sonido como parte generadora, cuando cualquiera de nosotros nace,
el sonido es una de las primeras conexiones. Somos seres que venimos del agua y pasamos al oxígeno, y en el oxígeno necesitamos del sonido como una especie de primera forma de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, el mundo de la antropología plantea también cuál ha sido ese proceso, desde incluso las posibles interacciones entre el Homo neanderthalis y el Homo sapiens, del uso del musilenguaje como una especie de zona común entre lo que es la música y la palabra hablada, que es un concepto que además entronca con el concepto religioso de lo que son las diferentes creaciones de los diferentes universos en el mundo, ¿no? Donde muchos de ellos, desde un punto de vista de cosmogonía, tienen que ver con la generación del sonido, el soplo divino. Desde el Egipto antiguo, Atum-Ra genera el universo gracias a un soplo, y esa unión con la idea de la música, y esto nos lleva a otros terrenos muy interesantes, como puede ser un análisis de la flauta mágica, ¿no? Esos instrumentos mágicos que están relacionados con nuestra propia humanidad. Hablamos con Luis Antonio Muñoz de Homo Musicalis en La Esfera, y hablas incluso del cosmos. Bueno, los antiguos y no tan antiguos, en el Renacimiento y en el Barroco ya se hablaba de la sinfonía cósmica, la armonía de los planetas, la rotación de las esferas celestes, que ofrecía un pentagrama que algunos matemáticos y algunos astrofísicos eran capaces de transformar en notaciones musicales. Claro. Algo que, bueno, yo tengo algunos discos de un montón de gente estupendísima en Naxos, sobre todo, que trata de reflejar, bueno, pues por ejemplo John Dunstable, la secuenciación de ese giro planetario. Claro. ¿Esto hasta qué punto es ciencia, hasta qué punto también es mito, fantasía? Es una frontera maravillosa e interesante, ¿no? Es realmente el culpable de todo es Pitágoras, o lo que sería esa escuela pitagórica, que es de la que sí tenemos verdaderamente constancia histórica, ¿no? Y todos estos pensadores que reflejan las ideas de este personaje, que tiene también un poco características de una especie de Jesucristo, porque no sabemos si existió o no existió en un cierto sentido, pero sí es de una influencia tan brutal en lo que es el pensamiento, que incluso llega hasta generar leyes tan importantes como las leyes de Kepler, ¿no? O sea, Kepler no concibe su Mysterium Cosmographicum sin el uso de la música como una forma de explicar la realidad que él observa, ¿no? Y cometiendo grandísimos errores, llega a grandísimos aciertos, ¿no? Entonces, esa historia, hay un capítulo que yo dedico a esa mirada del universo desde el mundo de la música. Este es un libro magnífico que además aborda distintos aspectos de la realidad humana, la medicina, la guerra, el humor incluso, donde siempre ha estado presente la música, y tú las vas, esas realidades humanas, transformando también en el equivalente musical. Vayamos ahora al contexto que nos ocupa estos días, que es el contexto bélico. Bueno, estos días, te iba a decir, estos meses. Relación música y músicos con entornos bélicos. La música también al servicio del patriotismo, de la defensa, del ataque. Bueno, una de las cosas que he intentado hacer con el libro es tratar de una forma lo más completa posible ciertos tabús, ¿no? Hay un buenismo en relación a la música que nos dice que la música es buena, por ejemplo, ¿no? Pues también he tratado de hablar de en qué medida la música está asociada a fenómenos violentos, ¿no? Y ese último bloque del libro se centra en la relación con los conflictos bélicos, y también con la capacidad de la música para crear opinión pública, que es algo que tiene que ver con la creación de diferentes agencias gubernamentales que planteaban el uso de la música y de las partituras como una forma de llegar a la opinión pública, bien sea creando una tendencia de pensamiento o bien creando una contratendencia, ¿no? Entonces, la música sirvió y sirve para protestar, pero también sirve para generar unas corrientes sociales que implican, por ejemplo, involucrar a las madres en un conflicto. Cuando las madres, entre comillas, tienen que enviar a sus hijos a la guerra, se creaban canciones ya en la Primera Guerra Mundial que implicaban yo entrego a mi hijo a la patria, ¿no? Este concepto estaba direccionado, y no era un invento exclusivamente como pensamos de Goebbels, es un invento, entre comillas, que se gesta durante la Primera Guerra Mundial y que tiene un alcance pues muy interesante para estudiar. Vamos a la parte médica, la música como terapia, que esta sí científicamente se ha demostrado. De hecho, hay una disciplina que es la musicoterapia, donde la farmacopea viene a ser sustituida o ayudada o auxiliada
por grandes de la música, grandes autores. Bueno, yo aquí también intento romper una serie de mitos, ¿no? Cuando se habla de musicoterapia hay una forma que plantea de una manera muy dulce lo que puede ser un efecto alopático en la música. Me explico. Mozart es bueno para la garganta. Bueno, esto no es así. Esto no es nada menos que de otra forma, ¿no? Por supuesto que Mozart puede ser beneficioso para determinados momentos de la vida, para una persona que está embarazada y que está escuchando feliz y relajada en su sillón, pues Mozart. Pero si fuiste un preso de un campo de concentración y te obligaron a escuchar Mozart, probablemente para ti ese mismo Mozart no sea igual de agradable. Entonces, lo que trato es un poco de romper pequeños mitos con respecto precisamente a ese uso del pensamiento mágico, porque la musicoterapia necesita de este desarrollo científico para llegar a conclusiones muy importantes y que sean verdaderamente, como dice la propia palabra, científicas, comprobables, etcétera, pero nunca desde un concepto alopático. Música y pandemia, también le dedicas otro apartado, sí. Muchos compositores e incluso biografías notables, dices, de Mozart, Beethoven, Schubert, Paganini, Rossini, Donizetti, describieron esas biografías víctimas también, estos grandes compositores, de enfermedades pandémicas. Claro, es que en el fondo no hemos cambiado tanto. Quiero decir, desde la gran plaga de Atenas, este ciclo que hemos vivido nosotros en primera persona se ha repetido de manera sistemática, ¿no? Lo que pasa es que nos olvidamos de él. Cuando estamos en un periodo de bienestar social y económico, nos olvidamos de lo malo que nos pasó, ¿no? Y la sociedad tiende un poco a difuminar esos ciclos, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo la música interactúa con esos procesos, generando o codificando músicas que o bien ayudaban en el momento de la peste o que estaban relacionadas con estos conceptos en esa frontera entre la magia, la medicina y la necesidad, porque la música, como la cultura, ha sido importantísima durante el periodo de pandemia. Y cuando hice los programas en Radio Clásica dedicados a músicas de pandemia, pues me encontré con muchas sorpresas. La diferencia de tratamiento, por ejemplo, en países centroeuropeos o en el Caribe, donde toda enfermedad importante tiene una canción, la varicela, la rubeola. Vas a encontrar que todas las enfermedades tienen una canción y encima las bailan y las disfrutan, ¿no? Porque es una forma de expurgar también, y me pareció un análisis interesante. Una afirmación muy interesante que hace Luis Antonio Muñoz en Homo Musicalis, este estupendo volumen en la esfera de los libros, y es que en términos evolutivos no existen muchas diferencias entre el canto de un chamán en una cueva hace 30.000 años y una canción moderna en una discoteca llena de jóvenes rebosando feromonas. Es que la base biológica de la música es la misma, entonces muchas veces el concepto de clasismo que se asocia a determinados repertorios no tiene en cuenta esa raíz común. Nosotros como seres humanos, precisamente es el generador del libro, no somos muy diferentes de los primeros seres humanos inteligentes. Tenemos la tecnología, tenemos el tiempo y la experiencia, pero la forma en la que se utilizaba la música para un ritual en el Egipto antiguo o en la actualidad es prácticamente la misma en el sentido que responde a nuestra naturaleza humana, y esa es una de las ideas. Trato también de explicar en el libro vivencias personales como músico, y esta es una de ellas porque forma parte de mi observación, ¿no? Siempre pienso, ¿cómo nos verá un marciano cuando vea a 15.000 personas en una rave, en una fiesta de estas? Dirá, pero es que estos humanos están locos, ¿no? Como decía Asteris, estos romanos están locos, ¿no? Pues un poco lo mismo, esa mirada amplia para que cada uno también haga su camino y escuche. Una de las cosas de los dos libros es que tienen un canal de YouTube que se llama Historia Oculta de la Música, que permite ir escuchando los diferentes ejemplos musicales que voy citando o lugares que voy visitando que tienen que ver con las temáticas que trato. La música además forma parte de la liturgia, de lo sagrado, del mundo de los dioses, al punto de que tú acuñas una expresión que me gusta mucho, que es dioses que resuenan. Claro, es que precisamente como herencia un poco del pitagorismo y su cambio a versiones y a lecturas cristianas, en ese caso concreto, pues surgió la idea de la mezcla entre personajes tan fascinantes como Orfeo y Cristo, ¿no? El famoso Orfeo Báquicos, ¿no? O Baco, ¿no? Esta idea
idea que de hecho hay una representación de un Orfeo crucificado, ¿no? Que es bastante curiosa. Esto llevó a que pensadores como San Agustín hablaran precisamente de la idea de la resonancia, tomando esa idea de las armonía de las esferas y planteándola en obras que luego tuvieron una herencia importantísima, en obras como el Pseudo Dionisio Areopagita, que tanto influenció, ¿no?, en Hildegarda de Bingen, por ejemplo, ¿no?, que planteaba que Dios es un elemento resonante. Quizás era una forma de ver también la física que llegó después, que nos va a hablar de la teoría de cuerdas y nos va a hablar de que toda la naturaleza en el fondo es un estado de vibración, ¿no?, aunque sea en forma de radiación. Hablando de naturaleza, también Luis Antonio dedica palabras a Vivaldi y a la imitatio del músico, de los elementos de la naturaleza, y sobre todo también el libro incide en la conexión entre las aves, el canto de las aves, claro, y esa imitación a través de los instrumentos musicales, en un binomio extraordinario. Es que el paso mágico fue cómo pasamos de observar la naturaleza y tratar de imitarla a generar nuestra propia música. Es un conglomerado de información que plantea ese estado evolutivo. Nosotros en un segundo escucharíamos un pequeño hilo de aire en una cueva, o nuestra propia voz. Es un acto absolutamente mágico y diría religioso o trascendente, al menos, en nuestra humanidad. Y de repente nos encontramos ese sonido, lo codificamos y, como decía John Cage, que una batidora no es música, pero si él la pone en una partitura, la convierte en música. El otro volumen del que no me resisto a hablar, Historia oculta de la música, magia, geometría sagrada, masonería y otros misterios. Yo creo que es un estudio único y sublime acerca de códigos ocultos en las partituras de los grandes, algo que mucho se ha hablado, pero no se había sistematizado de esta forma tan organizada y tan fina como tú has hecho. Mozart, Haydn, incluso Carlos Gardel o Louis Armstrong, sí, que militaban en las filas de la masonería. Bueno, esta era, como te decía, una parte de la mirada del pensamiento mágico. Yo soy de la convicción de que la música siempre ha estado relacionada con el concepto de magia en un sentido estructural, con el concepto de trascendencia, precisamente en ese origen de formación de nuestra inteligencia, porque la religión y la mirada hacia lo trascendente forma parte de nuestra humanidad. Entonces, en un primer momento tengo curiosidad por esta temática y me parece que estaba tratada de una forma muy poco dignificada en los libros de historia, porque ¿por qué no se puede escribir un libro de historia para entender cuál era el pensamiento estructuralmente profundo de Mozart, por ejemplo, cuando ingresa en masonería, o de Beethoven, que estaba muy cerca del mundo de los Illuminati de Baviera y es muy desconocido esta relación, ¿no? Estaba prácticamente rodeado de Illuminati en Bonn en el momento en que le toca vivir, a través de un fenómeno muy desconocido que es el de las sociedades de lectores, ¿no?, que eran las redes sociales del momento. Entonces empecé a investigar y a estudiar un poco esta idea y bueno, pues salió este libro que no deja de ser un acto divulgativo para que la gente disfrute de la música y aprenda más de música. También abres el canal de cómo las partituras de ciertos músicos pueden abrir hacia otras sensibilidades que muchas veces no tienen respuesta en el mundo de la física, en el mundo de las matemáticas, de la explicación racional, pero que la música penetra en esas regiones de el misterio. Tiene muchísimo de misterio, algo que hacía Chopin o algo que hacía Schumann y que les conectaba con otra dimensión, ¿no? Es que este fenómeno, desde un punto de vista histórico, lo interesante es entenderlo en su contexto, ¿no? Yo no digo en este libro que existen los espíritus. Lo que digo, que es lo que me parece interesante, es que Schumann creía en los espíritus y además fue parte determinante de sus últimas obras, hasta el punto de que su última obra se llama Las variaciones fantasma o las variaciones del espíritu, Geistesvariationen, que implican una interacción con este mundo. Pero es que Schumann además consultaba mesas parlantes y era un creyente acérrimo en el espiritismo, al menos en la última etapa de su vida. O la etapa de Chopin en Valdemosa también está determinada por ciertas experiencias que citan en los diarios, ¿no?, de George Sand y que cuentan un poco cómo, quizás a través muchas veces de enfermedades mentales que hoy en día sí dan explicación a este concepto, como podía ser pues enfermedades muy típicas de la época, la neurosífilis, por ejemplo, que tiene tiene, digamos, la consecución de esta enfermedad puede ser el de tener visiones,
compones, ¿no? Pero me pareció interesante también para entender, por ejemplo, a otros compositores. Liszt, que era masón, nos permite una lectura diferente de su música religiosa, por ejemplo, ¿no? Que era completamente contraria al virtuosismo pianístico, y lo que planteaba era precisamente una lectura mucho más, diría, básica y como elemental de la música que tiene para órgano y coro. De hecho, su Requiem, que es muy desconocido, es una obra muy, como diría, muy sencilla aparentemente, pero de mucha profundidad, y probablemente sus creencias tenían que ver en esto. Aborda también Luis Antonio Muñoz en este volumen, en la historia oculta de la música, ese libro, ese tratado perdido de Leonardo da Vinci, y que seguro que tú ansías algún día encontrar en alguna biblioteca perdida. Bueno, es que se perdieron muchos de los documentos de Leonardo da Vinci. Yo siempre digo que he tenido la suerte de tener un manuscrito de Leonardo en mis manos, porque en la Biblioteca Nacional de España hay 2 tratados, en Madrid 1 y Madrid 2, y tuve la suerte de colaborar con una exposición en la que se reconstruían instrumentos, y he tocado algunos de los cachivaches, dicho con todo el cariño que Leonardo se le ocurrió inventar, y que algunos de ellos son instrumentos muy locos. Entonces, esta idea de precisamente de qué habrá pasado con todos esos manuscritos, que estos que están en Madrid llegaron a través de la Biblioteca Real de Pompeo Leoni, que los compró para Felipe II, y bueno, tenemos un tesoro en Madrid, que es ese, y cuando lo tienes en tus manos es maravilloso sentir que eso estuvo en las manos de Leonardo da Vinci, ¿no? Su relación con la música era esencialmente pitagórica, porque él era un post-pitagórico, y es muy interesante también cómo se llega a cosas a las que se llega años después, como las propias figuras de Chladni, que son esas figuras geométricas, y que él nota ¿cómo diría?, en el serrín de los instrumentos musicales cuando los está trabajando y empiezan a vibrar, y se da cuenta que se organizan de forma geométrica. Es que Leonardo era tan absolutamente observador en eso que, bueno, que es mágico solamente tratar de él. Y ya de la última pregunta que te voy a hacer, Luis Antonio, ¿qué es lo que has registrado en las partituras de Mozart, por ejemplo? ¿Qué mensajes se codifican en estos grandes del romanticismo, del clasicismo? ¿Qué es lo que dejaban caer oculto entre las notas? Mira, concretamente de Mozart, a mí lo que más me llama la atención cuando tú analizas su música vocal es la capacidad que tenía absolutamente magistral de crear una semiótica, como un código que ya provenía de la herencia. Él había estudiado a Bach y había estudiado un poco lo que eran todos los códigos estéticos de la música barroca, pero su capacidad que tiene para asociarla al texto me parece verdaderamente magistral, que en sí no tiene nada de mágico. Por supuesto, en Homo Musicalis hablo también de la capacidad de crear mensajes encriptados en las partituras, y de hecho hay curiosidades como una composición de Adolf Hitler que está dentro del libro y que he rescatado prácticamente de fotos digitales de la etapa más desconocida de Hitler, cuando tenía 19 años y tenía el proyecto de construir una ópera que se llamaría Wieland el Herrero, que era el que forjaba la espada de la tetralogía, y era un proyecto con un amigo suyo que alquilaban el piso juntos, que era August Kubitschek, y bueno, pues se encuentra un día Hitler en el piano, y entre los dos escriben esos 25 compases que están transcritos en el libro. Yo intento siempre que haya algo que sea inédito para que la gente pueda verdaderamente sentir la historia y que algo estaba escondido y toma vida. Pues ya lo saben, amigos de Cautivos del Mal, estos 2 volúmenes exquisitos, Homo Musicalis, son como 2 hermanos gemelos, sí. Historia oculta de la música, los 2 en la esfera de los libros, 2 delicatessen para hablarnos de los misterios y de cómo realmente, caramba, hay que decirlo, que escuchar música siempre viene bien, y buena música, y además despierta instintos, el intelecto y también el juicio crítico, que es lo importante, ¿no? Es lo más importante. Cada uno tiene que hacerse su imagen, y cada uno, no existen los dogmas, lo hablábamos en la educación. Lo que existe es la información para que cada uno construya lo que tiene que pensar. Yo te agradezco mucho la invitación y bueno, pues mando un saludo a todos tus oyentes. Un placer estar aquí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, igualmente. Continuamos con otro grande entre grandes, Javier Gomá, que nos viene a hablar de su obra y sobre todo de su gran éxito dramático en las tablas. Enseguida estamos con todos.
Les decía, nuestro siguiente invitado es un gran filósofo, pensador, escritor y también dramaturgo. Ha cosechado un enorme éxito en las tablas y le damos ya la bienvenida. Javier Gomá, muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy encantado. Qué alegría tenerte aquí y para hablar de libros, para hablar de pensamiento, para hablar de teatro. Bueno, la aventura teatral tuya te está dando unos años de alegrías, pero sin parar, ¿eh? Entre las cuales se encuentra los comentarios que hiciste cuando fuiste al Teatro Reina Victoria y luego difundiste a través de las redes cuál había sido tu experiencia viendo la comedia. Me produjo una gran satisfacción y no es pequeño el gozo de poder compartir contigo este rato. Es que es un gusto sobre todo, Javier, porque es difícil conseguir tener un gran nivel, por ejemplo, intelectual en el mundo de la filosofía del pensamiento, pero a la vez conectar con los públicos a través de la ironía fina, de la comedia elegante. Yo decía a los amigos de la cultura y de los libros que me recordaba mucho al Oscar Wilde, al Bernard Shaw, a los clásicos de las tablas inglesas, y como que tú has entroncado ahí con esa comedia fina y elegante, ¿no? Hace 10 días o así recibí el correo electrónico de una persona, no lo voy a mencionar porque el correo era privado, pero conocida, que había ido a la comedia y que me felicitaba precisamente por lo que acabas de mencionar, pero lo ponía en contraste con cierta tradición española. Decía, hombre, aquí en España lo sesudo, lo grave, tiene que ser a veces doloroso y angustioso, y que tomas la atención de la gente, que te la presta generosamente, y a cambio les devuelves algo que, siendo valioso, tiene que ser un poco un ladrillo. Y que, por contraste, citaba una tradición anglosajona en que personas de gran prestigio sabían también, o procuraban también, entretener. Y comprendían el valor supremo de que la gente pase un buen rato. Algo así como una traslación a escena de lo que he tratado de predicar en mi libro Filosofía Mundana. Uh-huh. Que la filosofía es literatura. Y la literatura está dirigida a todo el mundo que quiere vivir su vida de manera consciente. Entonces, tú convocas a un teatro, el teatro se llena, se apagan las luces, cientos de pares de ojos se concentran en la escena, y en España, con frecuencia, esa escena, ya sea una conferencia, ya sea una representación de lo que sea, ya sea una obra de teatro, con frecuencia parece que el entretenimiento, el placer, es incompatible con la profundidad, con la gravedad, con la seriedad, con la solemnidad, incluso con la belleza y con lo sublime. Entonces yo he escrito al menos 4 gruesos libros sobre el concepto de ejemplaridad, y me parecía que hacer ironía sobre tu propio ideal, incluso a costa del propio autor de los libros, y hacerlo con una aproximación cómica a la teoría de la ejemplaridad y buscando la complicidad del público para que durante hora y media pasen un buen rato, lejos de ser un acto de simplificación, me parecía, te lo digo un poco de ti para mí, un acto muy sofisticado, un acto muy sutil y que admite varios registros. Uno es que vayas allí, lo pases bien; otro que además te parezca quizá una obra de teatro que esté bien; y otra que además te dé que pensar. Y la comedia, de manera latente, generaba un problema muy grave, y es porque la presencia de la virtud, las buenas compañías, genera malestar y en ocasiones odio. Es una verdad profundísima y que ha producido que con mucha frecuencia en la historia el bien sea muerto violentamente, desde Sócrates y Jesucristo a Luther King, pongamos por caso, ¿no? O Gandhi. Hay algo que es verdad en la vida cotidiana, y es que si yo tengo un vecino que es muy, muy virtuoso, a mí me genera problemas. Si tengo un cuñado que es perfecto, a mí me genera problemas. Si yo salgo del trabajo a las 5 y el resto de mis compañeros salen a las 7, yo tengo un problema. Si mi cuñado le regala el día del 50 cumpleaños a su mujer un coche y yo le regalo un llavero, yo tengo un problema. Es decir, el buen ejemplo genera por comparación mala conciencia. Y eso, que tiene una aproximación filosófica, y yo de hecho en mis libros tengo un capítulo que se titula La ejemplaridad conflictiva, que va de ello, y tengo un ensayo en Filosofía Mundana que justamente anticipaba este tema, me pareció que podía tener algo
divertido, sofisticado, interesante, ameno, si además lo convertía en comedia y además lo estrenaba en un teatro privado. Recomendamos además a los amigos de Cautivos del Mal, ahora veremos la cubierta en pantalla, Quiero cansarme contigo, en la editorial Pretextos, que ahí aquellos que quieran averiguar este salto del pensamiento a las tablas tienen la obra impresa, ahí lo tienen, Quiero casarme contigo, comedia, que fue también un éxito, ¿no? Uno de tus éxitos editoriales, fíjate, para complementar, oye, aquel que quiera luego verla en escena, pero sobre todo los libros y el teatro escrito, que son un disfrute para leerlo también y repasarlo. Claro, porque cada autor tiene su impulso. Entonces, David, si yo tuviera que decir uno de los míos, te lo digo de una manera abrupta y también un poquito cómica, ¿eh? Pero hace no mucho, hace un año o 2 años, me hicieron una entrevista, creo que con motivo de la publicación de una de mis obras de teatro, y me preguntaban algo y yo contesté lo que voy a decir y lo pusieron de titular. Y así dicho parece un poco chirriante, pero tiene su explicación. El titular fue "Lo único que me importa es la gloria literaria". Es chirriante porque parece pretencioso, parece que estoy más o menos que demandando una calle o una estatua a caballo rampante, ¿no? Pero no va de eso. Lo que va es que cualquiera puede escribir sus libros por las motivaciones que desee. La mía, desde antiguo, incluso antes de publicar un libro, la mía es que me gustaría arrebatarle al devenir de la vida algo que perdure, algo que permanezca, algo que sea digno de leerse dentro de 50 años, 100 años o 200 años. Horacio tiene una oda muy famosa en el que empieza diciendo: yo he creado un monumento de bronce, que no se refería a una escultura, sino se refería a su propio poema. Y Shakespeare tiene un soneto en el que le dice a su amada o amado: con eso te voy a eternizar. Porque sabe que ese soneto va a durar mucho más que él y que su amado o que su amada. Entonces, la necesidad de ponerlo por escrito es que combatir el carácter necesariamente efímero de lo que sucede en las tablas. El teatro es lo que ocurre en las tablas, por tanto tiene un principio y un final. Tienes que ser testigo de algo más o menos milagroso que está ocurriendo justo delante de ti en ese minuto. Pero cuando terminó. Entonces, no ayuda si lo que pretendes es hacer algo que perdure. En cambio, sí ayuda si lo publicas en un libro. Pero hay un problema. Tú me has hablado de mi salto a lo dramático, y es cierto. Pero el teatro que se lleva haciendo en los últimos 50, 60 años no contribuye al propósito que a mí me anima. Porque es un teatro en el que se posterga lo literario. Cosa que alguna vez he dicho, si tú indagas cuáles han sido los 30 o 40 nombres más importantes del canon occidental de literatura, te salen 5, 6, 7, 8 dramaturgos. Esto significa que el teatro siempre ha sido considerado parte de la literatura, de la gran literatura. Y en consecuencia, el autor, dentro de ese hecho colectivo que es el teatro, el autor tenía un papel muy protagonista, porque hacía una obra que luego el director es una figura relativamente moderna, pero los actores o el empresario, que se llamaba autor, por cierto, en el origen, trataban de ponerlas en las tablas y ganar dinero. Hoy día, el número de obras teatrales que se publican en los últimos 40 o 50 años es muy escaso, porque se ha aceptado que el autor en realidad no hace algo que sea literario ni aspire a ninguna perduración, sino que es una coartada para que transcurra lo que verdaderamente importa, que es el teatro ahora llamado espectáculo. Entonces, donde está el centro ahora es en el espectáculo, no en el texto, adquiriendo un protagonismo muy grande el director, el actor, el escenógrafo y en ocasiones incluso el que llaman autor del espacio musical, el que le hace la música. Pero hoy día pretender que haces un teatro o escribes un teatro literario que aspire algún día a que, como te compras las obras de García Lorca, te compres un día las obras del tal dramaturgo, como que no. Y yo no me siento cómodo en el teatro que se hace ahora. Es un teatro donde tiene demasiado impacto lo audiovisual, donde la palabra no es una palabra de ese vulgar
ilustre que decía Dante, en que consistía esencialmente la literatura vulgar, porque pertenece al lenguaje que tú y yo utilizamos, pero ilustre porque es objeto de una cierta selección, de un cierto primor, y que hace de lo literario no simplemente una continuación de la conversación coloquial, sino algo que justifica que esté alzado en una escena. Entonces, cuando me preguntas si he publicado o no he publicado los libros, es importantísimo para mí publicar los libros porque tienen que ver con ese anhelo por hacer algo que perdure. Pues para que los amigos de Cautivos del Mal escuchen la palabra de Javier Gomá alzada en escena, vamos a ver este fragmento de estas compañías, el peligro de las buenas compañías, que te ha arrojado tanto éxito y que ha gustado tantísimo a quien les habla. Vamos a escucharlo. No podéis imaginaros la incomodidad de tener eternamente cerca a un don virtuoso de las narices con el que te comparan día y noche. Ha cambiado el plato de la ducha. Es todo un artista, de verdad. Es que lo vais a ver. ¿A qué edad estrenar? Nada que no hubiera hecho cualquier otro en mi lugar, ¿eh? No imagino a mi actual marido metido en estas faenas. Alegaré que Félix se puede permitir el lujo de ser virtuoso y de ser ejemplar, porque solo un desempleado dispone del tiempo suficiente como para cultivar la virtud, ¿eh? Solo me queda una entrevista para conseguir un empleo. ¿Un empleo? Y el favor que te pedimos es que le llames por teléfono antes de la entrevista para recomendarle. Pues mira, te llamaba precisamente por eso, para darte las gracias y para decirte que eres un valiente con todas las sílabas. Hombre, es que los tiempos que corren es de valientes contratar a parados de más de 40 años. Quiero cansarme contigo, quiero agotarme de amor, ver la luna siempre llena, aunque la gente diga no. Maravillosa, espléndida, El peligro de las buenas compañías, una puesta en escena de nuestro querido Juan Carlos Rubio y 4 actores de campanillas. ¿Qué química tan especial se ha creado allí? ¿Qué sientes cuando, Javier, ves en escena a esas criaturas en carne mortal y dices, por fin, ¿no? Allí, y tú estás frente a tus personajes. ¿Qué se siente? Sí se siente mucho. Lo primero fue una extraña y poco frecuente comunión con Juan Carlos Rubio. Le conocí de casualidad porque Sacristán le daban el premio de Almagro. Y aunque Sacristán no me conocía, me llamó para que le leyera la Laudatio. Que, bueno, había leído cosas mías y le divertía que yo le hiciera la Laudatio en Almagro. Entonces la preparé, fui allí, la dije y me encontré con que Juan Carlos, al que no conocía, dijo unas palabras puesto que había dirigido varias veces a Sacristán. Y entonces conocí a Juan Carlos. Nos intercambiamos correos WhatsApps y años después, 2 años o así, publiqué la comedia, se la mandé y me dijo, yo quiero dirigirla. Y empezó entre nosotros una conversación. En octubre, más o menos, él promovió una lectura conjunta con todos los actores y vimos que duraba 2 horas. Y Juan Carlos tenía clarísimo que no debía durar más de 1 hora y media, que es un límite perfecto para la comedia. Con ese motivo nos reunimos muchas veces para ir reduciendo el texto, con lo cual también se crea una especie de complicidad enorme entre los dos, puesto que suprimir requiere una compenetración muy grande con el espíritu de la obra para que se realce lo fundamental. Y luego empezaron los ensayos. Cada vez que terminaba un ensayo me llamaba, me escribía, me decía esto, lo otro, me pedía permiso para suprimir una cosa, me pedía en otros momentos para que aumentara unas frases, aquí va allá, testando lo que uno piensa en su imaginación, pero de pronto hay 4 profesionales que lo están llevando, lo están encarnando, con sus nombres, con sus apellidos, con su experiencia, con su arte, con su talento y con su brillantez. Entonces, la obra publicada era Quiero cansarme contigo o El peligro de las buenas compañías, y sin embargo ellos prefirieron todos que se estrenara con el subtítulo El peligro de las buenas compañías, y notas
como si pasas del cielo de los conceptos a las realidades tangibles, potentes. Es como si te hablan de una mujer maravillosa y de pronto no, la tienes delante, o si te hablan de un futuro prometedor y de repente te hacen la oferta. Es la verificación, es la concreción. Claro, y en la concreción, donde está con carne y hueso, donde hay sangre, donde hay latido, adquiere una potencialidad, una vibración, una electricidad, un hechizo infinitamente mayor. He escrito un microensayo en filosofía mundana que se titula Aplausos. Y es que la palabra aplausos es lo que creo, define mejor el carácter verdaderamente único de lo teatral, que no se puede sustituir nada. Es verdad, lo teatral lo puedes ver por la tele, pero cuando lo ves por la tele no aplaudes. Y me enteré, porque yo no sabía, que los actores llaman gloria al momento en que salen a saludar y reciben los aplausos o la ovación. Es algo parecido a una gloria, entendiendo por gloria una manifestación de belleza, de bondad y de verdad. Los teólogos definen la gloria como mostrar a Dios como Dios, porque normalmente el Dios en el mundo terrestre es en todo caso un Dios escondido. Pero cuando aparece Dios como Dios, es el Dios de la gloria. Pues esa gloria, trasládalo al mundo teatral y dramático, es el que se produce cuando ves que lo bello se manifiesta como bello. Y eso de manera vicaria. Es decir, yo he podido escribir un texto vicariamente, pero realmente la obra no descansa en el autor, descansa en el director y en los actores, que producen que a través de su acción, a través de sus palabras, se verifique y se vuelva a conmemorar algo un poco milagroso, indecible, mágico, hechizante, que es la esencia de la obra de teatro. Ha dicho Javier unas palabras mágicas: belleza, bondad, dignidad. Por ejemplo, aquí en Un hombre de 50 años, trilogía teatral que tenemos ya en Galaxia Gutenberg, pones de manifiesto que el teatro también puede abordar asuntos filosóficos y éticos de gran calado y formar parte de un canon de pensamiento también. Es decir, el dramaturgo también como pensador, como arquitecto de un sistema complejo de ideas. Sí, de hecho, fíjate, lo que hoy denominamos filosofía moderna ha sido trazada siguiendo el modelo científico nórdico, inglés, alemán, en parte francés, y ese modelo, esa razón científica, es justamente la que ha quebrado en la posmodernidad. Hoy ya nadie cree en esa idea de verdad científica, objetiva, universal, aséptica, emancipada del sentimiento o de lo histórico o de lo humano o del universo simbólico en el que ha nacido. Y lo que nos encontramos es que si estamos buscando razones alternativas a la razón científica que puso en movimiento la filosofía occidental germánica, pues como alternativa nos encontramos un pensamiento latino. ¿Y qué nos encontramos en un pensamiento latino? Por ejemplo, en España, poco pensamiento científico codificado, no tenemos sistemas filosóficos parecidos a Spinoza o a Hegel, pero en cambio tenemos muchas formas que dan que pensar. De manera no tanto con ideas definidas y enunciadas, sino que, bueno, cuánta filosofía, cuánta vivencia meditada hay en San Juan de la Cruz, o hay en Calderón de la Barca, o hay en el Quijote, que ha sido objeto de 600 millones de interpretaciones. Entonces, podemos encontrar que en la tradición precisamente hispánica hay mucho pensamiento no enunciado de manera dogmática, científica, conceptual, pero no por eso menos existente. Y ese es algo particularmente cercano al teatro. El teatro es consciente, yo lo he definido en algún sitio como teatro es la renuncia a la brillantez conceptual. No puedes pretender brillar conceptualmente. El teatro es una cosa muy rara cuando apareces del ensayo. Para empezar, los personajes lo que tienen son cuerpos. Y lo que ve la gente es cuerpo, exterioridades. Y en segundo lugar, el mundo interior solamente se expresa por la boca de alguno de los intérpretes, de los actores, y además normalmente en diálogo, y además normalmente que tienen que ver con la acción. Es decir, nadie cuenta una teoría en abstractos a lo que contribuya al conflicto y a la acción. En consecuencia, tiene una relación difícil
con el concepto. El concepto puede ser brillante, el concepto puede ser sistemático, el concepto puede ser exacto, pero nos encontramos, sobre todo cuando empiezas a tener 50 años, que en la vida hay elementos que se resisten al concepto, que no se dejan meter en la jaula del sistema, de la definición, pero no por eso dejan de ser profundamente humanos. Con lo cual, si yo digo, como digo aquí, que se ha muerto mi padre, ensayísticamente, pues puedo decir que la muerte es esto o lo otro, y puedo decir que puedo definirlo, puedo hablar de diferentes conceptos de muerte en diferentes pensadores, pero el acontecimiento que ocurre sobre lo humano, que además es un acontecimiento universal, porque la mayoría de las personas tienen padre, o en todo caso ellos pueden ser hijos y suscitar la experiencia de orfandad en otro, el ensayo se queda muy corto, que es lo que Wittgenstein llama el decir. Pero en cambio va muy largo en lo que Wittgenstein llama el mostrar. Tú puedes mostrar el hecho de la orfandad con una potencia, con una capacidad de convicción, con una capacidad de emoción y con una capacidad de verdad mayor, paradójicamente, que la del concepto. Y por eso, aun cuando yo no estoy a favor del teatro filosófico ni del teatro de ideas, sí como experiencia o como experimento, pero el teatro no es un teatro de ideas, no lo es ni desde Esquilo. Hay ideas, pero no es un teatro de ideas. Sin embargo, sí que estoy a favor de un teatro que hace sentir y que hace pensar, y que a la salida del teatro despierta en ti razonamientos, pensamientos que te ayuden a comprender lo que ha pasado en la obra de teatro, pero también lo que ha pasado en ti mismo. Ideas, como dice nuestro querido Javier Gomá, que no se avienen fácilmente a un sistema muy reglado. Y aquí tenemos en esta tetralogía, en Galaxia Gutenberg, un hombre de 50 años, conceptos como el desconsuelo en esa obra suya inconsolable, el cansancio en Quiero cansarme contigo y la melancolía en Las lágrimas de Jerjes. A lo largo del programa se han visto algunas cubiertas de los libros de nuestro querido Javier Gomá, y que espero, querido Javier, que vuelvas pronto a Cautivos del Mal y que hayas pasado un buen rato aquí con nosotros. Espero que no te canses conmigo. Bueno, amigo, un placer tenerte aquí. Un placer mío y mucho éxito con este programa. A todos los amigos de Cautivos del Mal, nos volvemos a encontrar aquí en 7 días en Periodista Digital, y sobre todo no dejen de leer, no dejen de ir al teatro, no dejen de escuchar música. Ya lo saben, todos nuestros invitados en el programa de hoy han coincidido en que la cultura, el conocimiento, la buena educación nos hace libres. Sean felices.